Em, pues en este sentido del cuestionamiento incesante de Nietzsche respecto al mundo, respecto a la demás filosofía ya establecida por la antigua Grecia, pues nos encontramos también con otra serie como de puntadas, ¿no? Por parte de él. Una, niega la identidad en el ser humano no existe, dice él, ¿no? La única existencia de identidad es desde la expresión artística y se consigue a través de la abstracción de la persona misma. A ver, por ejemplo, Adriana Ávila, Mande. ¿cómo podría definir usted conseguir una identidad a través de la abstracción? Cuestionando todos mis conocimientos de si sí son míos o si la sociedad los ha inculcado en mí. Ajá, pero por ejemplo, al momento de hablar de una abstracción, o sea, ¿cómo sería, por ejemplo, ahí? ¿Qué significa abstraernos? O abstraerse como persona. Bueno, me imagino que abstraerse es ay, no sé cómo explicarlo. A ver, Déjame que... alguien que nos pueda dar como un ejemplo de la abstracción. Ojo, no es abducción, es abstracción. Sí, porque el otro día vi un documental sobre unos abducidos en el Gabacho, en Texas, y no es lo mismo. Bueno, es que en sí la definición de la palabra es más como aislarse, ¿no? Como aislarse en sí mismo. Maestro, Ajá, por gracias, ejemplo, Adriana. un ejemplo puede ser el abstraerse del ruido. Cuando uno está leyendo, no sé si les pase, pueden leer aunque haya ruido porque están enfocados en lo que ustedes están haciendo. Ujú. Mm, bueno, ahí es como más, sería más como concentrarse, ¿no, compañera? No abstraerse. Bueno, es que en abstraerse dice que es haciendo algo de nosotros, o sea, Por sí puede ser. ejemplo, compañera Rebeca, ya que está usted ahí muy participativa, ahí le va. Cuando usted va a hacer una tarea y le dicen cómo hacerla, usted piensa, la voy a hacer así, 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 ¿no? Y después la hace. ¿Es correcto o no es como su forma de operar, pues, ¿no? En ese sentido. Pues cuando, aunque me den las indicaciones y eso, yo empiezo ahí en mi ardillita, empiezo a trabajar así, si la hago así, la hago así, así, así. Ok, eso que usted piensa podría ser un ejemplo de abstracción. ¿Por qué? El pensamiento no está, por así decirlo, desglosado, ¿no? El desglose viene cuando ya el producto está generado, cuando ya genera el producto, cuando hace usted su tarea, cuando ya aterrizó la idea, ¿sí? Y pudo como desenmarañar toda esa abstracción, ¿no? Por eso, perdón, antes de que se me olvide, por eso Nietzsche lo señala de alguna manera lo vincula con la expresión artística, porque la expresión artística es meramente abstracción, precisamente, ¿no? Un artista, Profe, dígame. perdón. Es que la abstracción, perdón, es una disociación de la realidad. Incluso en términos médicos, vaya,
psicológicos, perdón, una persona que sufre algún evento traumático tiende a presentar muy fuertemente ¿cómo se llama? Fenómeno de abstracción, que es la disociación de la realidad. ¿A qué se refiere con la disociación de la realidad, compañera? Como mantenerse fuera de la realidad. O sea, entras como por decir así, en un plano diferente, pues. Claro, sí. Bueno, por ejemplo, aquí el ejemplo que yo estoy colocando, como para aterrizarlo a eso que dice la compañera Ginette, esta disociación está desenvuelta cuando tú la ves ya, producida, ¿no? De alguna manera, te abstraes en las ideas, ¿sí? Y después las plasmas. Esa abstracción es a la que se refiere Nietzsche. Esa disociación de las ideas, como lo menciona la compañera Ginette, ¿no? Entonces, en el tema de la expresión artística, no puede generarse un producto, por ejemplo, ¿sí? Si no hay una disociación de las ideas, una abstracción de las ideas. Primero se genera como el plan, como toda esta gama de posibilidades que puede haber, pero todo está acá en tu cabeza, ¿no? Lo tienes abstraído en ese sentido, ¿sí? No sé si me explico o los estoy confundiendo más, ¿sí? Ya cuando se genera la propuesta, ya es cuando toda esa abstracción ya va ahora sí que empapada también incluso de tu percepción, de tu cultura, de tu ideología, etcétera, etcétera, porque eres tú quien la está creando, ¿sí? Entonces, por eso Nietzsche comenta que el mejor, bueno, no el mejor, lo dice literal, ¿no? La única existencia de identidad es desde la expresión artística, porque va empapada esta expresión artística que vendría siendo como el producto que hace un artista, que crea un artista, va empapado de toda esta carga ideológica, de toda esta carga cultural, de toda esta carga social, estructuras, pensamientos, etcétera, que tiene el artista. Obviamente, pasando por el filtro de su perspectiva. Por eso dice que la identidad solamente existe en la expresión artística. ¿Sí me explico o los estoy confundiendo? Y es ahí donde todo esto pues llega a la diversidad de opiniones, ¿no? Si estamos hablando de que cada quien genera su propio pensamiento, ¿no? Para plasmarlo. A ver otra vez, ¿cómo? Que si a partir de todo esto es donde como diversidad de opiniones, ¿no? Esa diversidad de puntos de vista que cada quien percibe de manera distinta las cosas, ¿no? Sí, pues obviamente siempre va a haber pensamientos diferentes y obviamente es muy rico, ¿no? Que sea de esa manera. Imagínense que solamente hubiera filósofos como Platón, ¿no? O como Sócrates, ¿no? Y no hubiera filósofos como Nietzsche que cuestionan ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche dice, la moral es un sometimiento de la vida a los valores pretendidamente trascendentes que se explican por sí mismos, pero que no cuentan con un anclaje en el ser humano que vive y que siente. El único anclaje que tiene el ser humano con la moral es la sociedad. Si, por ejemplo, el compañero Misael viviera solo en este mundo, tal vez no conocería la moral, ¿no? Porque la moral sí es como una construcción social, ¿sí? Es un elemento social que nos ayuda a esa armonía, ¿no? Entre nosotros. Profe, Ajá. pues este ejemplo viene siendo como la vida de Rousseau, ¿no? Hablaba muy bonito y hablaba de moral y de valores, pero no lo llevaba a la práctica. Entonces, a lo mejor aquí por ahí va Nietzsche, que a veces la moral es relativa, ¿no? Que la utilizamos siempre que estamos delante de las personas o a lo mejor por algún, pues por quedar bien.
por ejemplo. Ujú. Bueno, Maestro. ajá, Pero dígame. entonces decía casi, o bueno, con sus propias palabras y desde su propio contexto histórico, Nietzsche, pero decía lo mismo que Rousseau, ¿no? Que al final de cuentas la sociedad es la que da los valores. En ese sentido, pues. Sí, pero lo criticaba. O sea, criticaba que fuera de esa manera. Criticaba que el ser humano estuviera sometido a la moral, por ejemplo, o a los valores. ¿Sí? O sea, Pero me imagino que lo hacía desde el punto de que la moral, lo que él veía como la moral, era lo que se implantaba en el ser humano de manera inconsciente, no tanto así que de verdad pensara en los valores, o sea, que sí fueran conscientes los valores que tenía la sociedad de aquel entonces. o sea, Bueno, es que yo lo entiendo así como que él creía, pues, que, o sea, nosotros debemos ser como seres libres, ¿no? Y todo lo ajá, que tuviera que ver con el sometimiento, él estaba en contra. ajá, es correcto. Gracias, compañera. Sí, justamente es eso, ¿no? O sea, no es como un diálogo sobre la moral, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? No, no, o sea, él estaba en contra de que existiera eso, ¿no? Porque sí, de alguna manera, sí se pensaba que la libertad dependía de eso, ¿no? Él pensaba que la libertad del ser humano estaba atada, estaba como de alguna manera vinculada, ¿no? A la moral, ¿no? O sea, si tenías moral, no eras libre, de acuerdo a lo que él pensaba, ¿no? Y lo que él proponía era de que la libertad no debería de depender, pues, directamente de la moral o de los valores, ¿no? Bueno, ya estamos como filosofando mucho, ¿no? Y bueno, una pregunta que se hacía Nietzsche: ¿la moral debe ser impuesta por voluntad propia y forzada sobre tus propios deseos con tal de cumplir con el objetivo de conservar el progreso de la humanidad? A ver, Ceci Ramírez, échenos la mano con eso, con esa pregunta. Pues yo pienso que en parte sí, debe ser tu moral, debe ser forzada para cumplir con tus propios deseos, con tus propias perspectivas, pero también debes ver que, que no dañes a los demás con lo que tú con lo que te estás proponiendo, ¿no? Es lo que yo pues pienso. Pero usted entonces sí piensa que es correcto que la moral debe ser impuesta por voluntad propia. O sea, es como si usted agarrara como un par de cadenas y se encadenara, ¿no? Por voluntad propia. De alguna manera es lo que plantea Nietzsche. Porque la moral, de acuerdo a lo que piensa Nietzsche, es eso. Es como un encadenamiento del ser humano. Entonces, ¿usted piensa que es correcto que lo hagamos nosotros por nuestra voluntad propia? O sea, yo por mi voluntad propia fui a nadar. Yo por mi voluntad propia fui a jugar fútbol, ¿no? Entonces, por nuestra voluntad propia, ¿es correcto someternos a la moral? Pues yo pienso que algunas veces sí, para así poder pues llegar a tus objetivos. Y pues sí, es lo que yo pienso. O sea, sí. Usted dice que sí, Sí, que sí es válido. sí, Obviamente, obviamente, jóvenes y jóvenes, no hay respuestas correctas e incorrectas, ¿no? Recuerden que estamos en una clase de filosofía. Obviamente va a haber conceptos y va a haber significados que van a ser inamovibles, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema ideológico, en el tema de la perspectiva, sí va a variar mucho de persona a persona, porque pues es diferente, ¿no? Cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la compañera Ceci dice que sí es válido, ¿no? De alguna manera lo hemos hecho válido a lo largo de nuestra existencia como sociedad, ¿sí?
Hay como un trato no hablado, ¿no? En ese sentido. Y un trato no hablado es la moral, ¿no? La moral que implica, ¿no? La moral pues implica como el no meterte con los demás, el hecho de respetar, ¿no? Por ejemplo, hablamos de moral cuando decimos no podemos salir desnudos a la calle, ¿no? Y en ningún momento de la vida a nosotros nos hacen firmar un documento en el cual nos comprometamos a no hacer eso, ¿no? Sin embargo, es un trato no hablado que nosotros ya lo damos por sentado, ¿no? Porque tenemos moral, ¿sí? En ese sentido. Entonces, si lo vemos como desde ese punto de vista, la moral sí funciona como para la dinámica que tenemos nosotros, en cierto sentido. Hay otros ejemplos que pudiésemos abordar en el cual diríamos, no, o sea, pues no, o sea, no tiene como sentido que exista, ¿no? Y mucho menos tiene sentido que nosotros aceptemos ese sometimiento, ¿no? Porque la moral es un sometimiento hacia algo o hacia alguien, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. Bien. Ya como para ir terminando, también pues cuestiona el cómo el ser humano adopta los valores morales a través de una figura llamada racionalidad, ¿sí? La cual pues educa el espíritu interno del ser humano, suprimiendo así las pasiones naturales de este. ¿Se acuerdan que les comentaba que Maquiavelo hablaba sobre la maldad, ¿no? La maldad pues de alguna manera podría considerarse como una pasión, ¿no? Porque es algo, sí es algo inherente, ¿no? Al ser humano. ¿Sí? Es algo que existe. ¿Sí? Entonces plantea Nietzsche que los valores morales de alguna manera suprimen, ¿no? Estas pasiones naturales que hay en el ser humano. ¿Sí? Y bueno, preceptos que se convirtieron en costumbres sin cuestionar debido a que según Nietzsche, lo habitual se hace más fácilmente, mejor, por tanto más a gusto. Se siente un placer al hacerlo y se sabe por experiencia que lo habitual no ha defraudado, por tanto es útil. ¿Sí? Una costumbre con la que se puede vivir está demostrada como sana, provechosa, en contraste con todos los nuevos ensayos todavía no acrisolados. La costumbre es, por consiguiente, la unión de lo agradable y lo útil, y además no hace menester ninguna reflexión. Estamos concordamos con este pensamiento de Nietzsche o no? Pues yo lo interpretaría como lo que conocemos ahorita como zona de confort, ¿no, profe? Zona de confort. A ver, ¿en qué sentido, compañera? Pues, por ejemplo, si tú estás acostumbrado, no sé, a trabajar en el campo, por ejemplo, y te mandan a trabajar a una oficina donde desconoces la tecnología, etcétera, entonces se te va a hacer más difícil. En cambio, aunque el campo no sea algo fácil por el sol, pero tú ya estás acostumbrado, a ti se te va a hacer más fácil. Ajá. En cambio, a lo mejor ajá. viene una persona de ciudad y la llevas al campo y no va a poder adaptarse, aunque no sea un trabajo mentalmente pesado. Pero cada quien pues tiene sus habilidades y para ellos cada quien tiene su zona de confort. Ok, estos preceptos que usted maneja, compañera, son justamente los preceptos que critica Nietzsche, ¿no? El hecho del costumbrismo, el hecho de lo habitual. Bueno, plantea, ¿no? Que este costumbrismo pues está asociado a lo agradable y a lo útil, ¿no? ¿Sí? Pues realmente es así.
O sea, lo que nosotros generamos como hábitos de costumbre es porque, o sea, lo hacemos porque es útil para nosotros en algún apartado de nuestra vida, ¿no? Bueno. Y bueno, un poquito de la crítica de Nietzsche. Falta de fundamentación a las costumbres morales adoptadas sin cuestionar. Lo hacemos porque lo hacemos, ¿sí? O sea, no nos cuestionamos el por qué tenemos valores, no nos cuestionamos el por qué debe ser de esa manera, o sea, en el tema ideológico, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la moral, con los valores, critica Nietzsche. Oye, ¿por qué existen, no? O sea, ¿qué onda con eso? Bueno, hay un apego a una figura fija y delimitada del ser humano que educa su espíritu, también, ¿no? Desde la mirada de Nietzsche, toda ciencia es un intento por comprender al hombre. Esta es la medida de todas las cosas. Lo que mencionábamos en el texto del nihilismo, ¿no? Lo que conocemos de la humanidad es por el hombre, ¿no? O sea, vaya, por la humanidad misma, ¿sí? En cuanto a la ciencia, pues hace crítica de los pensamientos de Darwin, específicamente el de la evolución de las especies, por ser una forma de valoración que solo tenga fines útiles de preservación del orden social. Lo que les comentaba, ¿no? Lo que hacemos es un trato no hablado para mantener la armonía social, ¿sí? Dice que una verdadera ciencia y una verdadera moral no buscan el elemento pasivo del costumbrismo, sino que son concebidas a partir de cada ser humano que se cuestiona a sí mismo. ¿Sí? O sea, lo que nosotros conocemos como una verdadera moral, él lo ubica como un cuestionamiento interno de cada ser humano y de manera individual. ¿Sí? O sea, no es esta percepción social que tenemos de la moral, ¿no? Sino él lo ubica como una reflexión en ese sentido. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, maestro. ¿No? Todo en orden. No, maestro. Bien, compañeros. Pues le vamos a dejar hasta aquí. Son 8:30 para que pues ahí tengan la oportunidad de echarse un licuado, un chocomil, un café, ¿no? Si no hay dudas, pues nos vemos la próxima clase, jóvenes. Y nos llevamos la cuasi tarea de las preguntas. Y leer sobre Gracias, mí. maestro. Buen fin de semana. Sí, hay que responder las preguntas y las vamos a comentar la siguiente semana, ¿sale? Órale. Entonces, si no hay dudas, Maestro. hasta aquí nuestra clase y nos vemos el siguiente sábado. Muchísimas gracias a todos, que tengan un bonito fin de semana. Igualmente, maestro. Gracias. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Igualmente, maestro. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.